En el argot popular de mi país se suele decir cuando sale a la luz un secreto o se quiere mantener algo oculto que aquí hay gato encerrado. En Italia, por ejemplo, se suele decir que hay esqueletos en el armario. Antes de iniciar este video, quiero agradecerle de todo corazón a Lauri Dumas por haber hecho posible el obtener la información necesaria para llevar a la luz este secreto ignominioso que muchas personas no quieren ver porque es vergonzoso o porque es difícil de aceptar, difícil de imaginar que haya sido real. En el 2016, una película dirigida por Daniel John Caruso llamada Disappointment Room puso los focos sobre una realidad que muchos desconocían, pero desafortunadamente la película no fue un gran éxito taquillero, de tal modo que no se difundió muchísimo ese descubrimiento. La historia real detrás de la trama de esta película tiene matices aún más siniestros. La pareja de esposos Lauri y Jeffrey Dumas compraron una casa en Rhode Island, Estados Unidos. Esta casa era colonial y pudieron notar que había pertenecido seguramente a una persona rica porque, por ejemplo, los pisos están hechos en madera bastante fina, las vidrieras, por ejemplo, y muchos elementos les hicieron pensar que la casa había pertenecido seguramente a alguien de la clase burguesa. Esta casa fue construida en 1857, por lo cual ellos tuvieron que ponerse manos a la obra para realizar arreglos y limpiarla. Y en todo ese movimiento de reestructuración encontraron una habitación que les llamó mucho la atención porque era distinta al resto de la casa. Esta habitación, por ejemplo, cuando empezaron a limpiarla, descubrieron que el piso era en metal. Pudieron notar también que la chapa o la manilla para abrir la habitación estaba en la parte externa de la puerta, de tal modo que se podía entrar, pero la persona que entrara no podría salir. Esto llamó mucho la atención de ellos, pero continuaron con sus trabajos, sin embargo ya con más curiosidad respecto a el uso que había tenido esta casa. Además notaron que en el piso había un desagüe. Esto fue todavía aún más curioso porque una habitación con un desagüe, piso metálico, la manilla externa y no interna. También pudieron notar que la casa en esa parte tenía una forma como de esas casas de las muñecas, como de muñequero. Era muy particular sus ventanas. Además encontraron un pequeño bloque de juguete, por lo cual pensaron que podría haber pertenecido a un niño. Sin embargo, eso del piso metálico les quedó sonando mucho. Ellos pensaban usar esa habitación como estudio de música. A raíz de esto, Lauri comienza a investigar con mayor profundidad acerca de la casa y el antiguo dueño. Descubrió que allí había vivido el juez Jack Smith Carpenter. Cuando ella empezó a investigar acerca de este juez, se dio cuenta que era una persona que en esa época de la cual estamos hablando, el 1800, era una persona muy importante en la sociedad. Él y su familia, su esposa, fueron muy publicados en los periódicos, pero lo extraño es que cuando ella fue averiguando, logró encontrar en el cementerio la tumba de la supuesta hija de esta pareja, una niña llamada Ruth. A Lauri y su esposo lo sorprendió mucho, porque en ningún medio de los cuales se hablaba del juez y de su familia, en todos estos eventos sociales, se hablaba de su hija. Nunca fue presentada a la sociedad. Esto puso en evidencia que muy probablemente la habitación escondida había pertenecido a Ruth, la hija del juez.
y ya pudieron ir llegando a una conclusión. Seguramente la niña sufría de alguna enfermedad, porque para no exponerla, para no haberla inscrito en la escuela, para no tener ningún dato de la niña, es que seguramente se mantuvo oculta. Ahí cobró sentido el hecho de que la puerta solo se podía abrir desde afuera. Pero ¿qué tipo de enfermedad podría ser tan terrible para mantener allí una niña que, entre otras cosas, según la lápida, había muerto a los 5 años, murió muy pequeña? Ahí ya ellos, ya empezaron a pensar y fueron armando con todos los indicios una historia, porque no fue la única Ruth, la única niña que fue escondida por su familia. Pero Laurie Dumas ha luchado muchísimo para que esta historia salga a la luz, porque el hecho de que no haya pruebas fehacientes de la existencia de la niña, digamos en documentos o cosas así, no significa que no haya existido. La prueba está en la habitación y la tumba de la niña, donde es reconocida como la hija del juez. La película no tuvo un gran éxito taquillero, no fue muy famosa, pero creo que la historia que más nos conmueve y que más matices fuertes tiene sobre nosotros es la historia real, porque primero que todo es real y segundo por la connotación de, digamos, el contexto histórico en el que se desenvuelve, que fue una época en la cual en las casas permanecía siempre la Biblia, eran personas muy creyentes, era una sociedad que para ellos la enfermedad física, la deformidad o los problemas mentales eran como una especie de castigo que ponía en evidencia que esa familia estaba maldita o que estaba haciendo algo muy malo, y todo significaba castigo, castigo divino. Encerraban a estas personas y no las mostraban a la sociedad. Ahora está en discusión que en algunos casos de pronto también la familia misma, y ya que contaban con buenos medios económicos, preferían dejar a su ser querido en la casa porque allí los podían cuidar mejor, ya que en esa época los asilos para personas con problemas físicos eran degradantes, eran tenidos en un estado inhumano. Entonces en la casa les podrían prestar mejor atención a estas personas. Sin embargo, no deja de ser inquietante la idea de que un niño de esa edad no tenga contacto con otros niños. Y lo que Laurie está haciendo es luchar para que eso no suceda más. Ella le está dando luces a esa situación y se ha movilizado, ha abierto una fundación que me gustaría mucho que ustedes pudieran visitar. La página Facebook, que les voy a dejar el link abajo en la caja de descripción, porque ella lo que está haciendo es una obra muy loable. Está recogiendo fondos para que los niños con problemas, con discapacidades o habilidades distintas puedan ser integrados, puedan ser personas que puedan sacar todo su potencial y puedan desarrollarse de manera lo mejor posible, como tienen totalmente el derecho. Que no sean más escondidos. Eso es lo que Laurie quiere, que ha habido personas que han dado muchísimo al mundo, como en el caso de Stephen Hawking, por ejemplo, personas de grandes mentalidades que desafortunadamente en un momento de su vida tuvieron pues una enfermedad que los inhabilitó físicamente, pero siempre hay algo que dar. Wentworth Miller, quien escribió el libreto de la película Disappointment Rooms, realizó la tesis de grado basándose en la historia de la novela Jane Eyre, escrita por Charlotte Brontë en 1847, en la cual narra la historia de la esposa de Bertha, la esposa de Edward Rochester, quien la mantuvo oculta durante muchos años. Y eso fue un secreto que se mantuvo a voces y rumores. La gente ya le había dado un sobrenombre a esta mujer, la llamaban la loca del ático.
Esta historia surge a raíz del encuentro de una habitación secreta. Se encontró una escalerita muy estrecha que se dirigía hacia el ático en una mansión en Yorkshire, a la cual se le ha atribuido esta historia, la historia de Berta, la esposa del señor Rochester, quien la mantuvo escondida por muchísimos años, perdiendo ella la razón. Querían esconder lo feo, lo malo, lo que en ese momento, según los cánones sociales, no era aceptado o era distinto. Y tenemos el caso de Jenny, por ejemplo, una bebita que desde los 22 meses de edad fue encerrada en una habitación por su padre, el señor Clark Willey. Esta persona odiaba a los niños, era una persona muy violenta. Un hermanito de Jenny contó después, cuando fue encontrada, que este señor giraba por toda la casa con una pistola en la mano. La madre de Jenny estaba aterrorizada y se sabe que es una persona que tenía un bajo nivel intelectual, era una persona llena de miedo, de ignorancia, que no supo defender a su hija. Esta persona, el señor, había blindado la casa con unas láminas metálicas. Tenía a la niña amarrada y con una camisa de fuerza amarrada a su sillita orinal, por lo cual la niña no se podía mover, no tuvo un desarrollo físico normal. Ahora pueden imaginar qué motricidad podía tener esta niña. Fuera de eso, le impedía cualquier emisión de sonido, no quería que se manifestara, que hiciera ruido, la golpeaba, era maltratada constantemente, malnutrida, y fue descubierta gracias a los problemas de vista que empezó a sufrir la madre. Por lo tanto, cuando la madre acude al médico, ellos empiezan a sospechar seguramente su aspecto, las condiciones de pronto llevaba al niño con ella, y fueron a visitar la casa y se dieron cuenta, descubrieron a la niña ya cuando tenía más o menos 11 años. Esta niña se ha sacado a la luz un problema gravísimo, que es el secuestro de los hijos o de un miembro de la familia, el encierro, por cualquier condición que sea. Es igual de dañino para un ser humano no tener ningún contacto con otras personas. Nosotros somos seres sociales y necesitamos comunicarnos, necesitamos intercambio de afecto. ¿Qué tipo de ser humano puede crearse de esta manera? De hecho, pues la niña, que ya es una mujer, ha contado con la ayuda de muchos médicos y ha sido también un objeto de investigación para la ciencia, para entender cuáles son los efectos sobre la mente humana del confinamiento, y se ha descubierto que son devastantes. De modo que esto de las habitaciones secretas es algo que se ha mantenido oculto, pero que de todas maneras, a raíz de las restauraciones y de personas que compran apartamentos y casas, cuando van a reformarlas, van descubriendo una serie de espacios extraños que son distintos. Desafortunadamente, estos secretos son mantenidos de una manera tan hermética que la misma sociedad y a veces hasta los mismos familiares no se dan cuenta. También tenemos el caso tristísimo de Blanche Monnier, una hermosísima muchacha que simplemente porque su madre no aprobaba su pretendiente fue encerrada durante 30 años en una habitación sin ver el cielo, sin ver la luz. En esas condiciones, cuando Blanche Monnier fue encontrada, estaba en unas condiciones infrahumanas, porque durante 30 años ella comió allí, hizo sus necesidades fisiológicas allí y perdió la razón allí. Era un lugar infernal. Cuando la policía llegó y entró, ni siquiera la habían visto, tuvieron que romper la ventana para que entrara algo de luz. El olor era insoportable y encontraron a este ser humano. Era
Era algo indescriptible, o sea, en la foto se puede ver su estado físico y mental tan deplorable y ya irrecuperable. Perdió 30 años, perdió toda su vida allí y logró vivir 10 años más después de ser encontrada. Igual, una habitación que se mantuvo cerrada, que nadie podía entrar allí, y otra vez hablamos de un secreto a voces porque los empleados se daban cuenta, pero le tenían miedo a la señora, y a la final pues ni el hermano de Blanche habló nunca, nunca la salvó, nadie le dio una mano a esta pobre mujer. Desafortunadamente estas cosas suceden, por más inverosímiles que parezcan. Si no hubiera habido testigos, si los policías no hubieran llegado y no hubiera un informe policíaco al respecto, seguramente sería otro mito. Pero hasta los mitos y las leyendas muchas veces se basan en la realidad, porque si vemos el cuento de Rapunzel, por ejemplo, esta es perfectamente una Rapunzel. Y desafortunadamente ha habido otras Rapunceles encerradas en torres, en casas, en áticos, en habitaciones, las cuales han sido encerradas o porque tenían algún defecto o porque eran simplemente mujeres muy independientes, revolucionarias para su época, con mentalidades abiertas. Y de hecho esto produjo en la mujer una represión muy fuerte y produjo histerias, porque tenían que fingir algo que no eran, y su lado, digamos, fuerte, su lado más emotivo y más expresivo, fue representado en la literatura como las famosas locas de los áticos, o las locas de las, ¿cómo se llaman? De los altillos, porque representaba ese lado salvaje, ese lado fuerte, ese lado instintivo que venía proyectado como la locura. Por eso vemos tantos libros, tanta literatura que habla acerca de eso. Es como un doppelganger de la persona misma, pero todo esto basado en una realidad, algo que físicamente fue real. Estas habitaciones existieron, estas personas existieron y fueron encerradas allí. Y regresando a esa visión retorcida que algunos tuvieron respecto a la enfermedad física o mental, nos viene a la mente las palabras de Hitler que plasmó en su libro Mein Kampf, o Mi batalla, traducido al español, que nos hace helar la sangre y que desafortunadamente fue el eje central de su discurso ideológico para justificar un magnicidio, que fue el asesinato de miles de personas con problemas de deformidades o cualquier tipo de particularidad física o mental que fuera distinta a la norma. Y en sus palabras en el libro, voy a citar algo que dijo allí, dice: quien no sea sano y digno de cuerpo y espíritu no tiene derecho de perpetuar sus sufrimientos en el cuerpo de su hijo. Aquí el Estado Nacional debe proveer un enorme trabajo educativo que un día será una obra grandiosa, más grandiosa que las más victoriosas guerras de nuestra época burguesa. Pero puedo decir que Hitler se equivocó, y muchísimo, porque afortunadamente poco a poco las personas se han ido dando cuenta que aquellas personas con características diferentes o diversamente hábiles, como las quieras llamar, que de pronto tienen una diferencia física o una característica mental distinta, hoy en día hemos entendido que esas personas tienen mucho para dar. Y para cerrar me gustaría decir que es bueno que mantengamos nuestros sentidos bien abiertos, que si vemos de pronto que alguien está construyendo en su casa y no quiere que nadie sepa qué está haciendo, de pronto si ves movimientos sospechosos o una casa muy blindada, ventanas muy blindadas,
No te estoy diciendo que te vuelvas un espía de tu vecino o un chismoso, pero sí es bueno estar pendientes porque no sabemos si de pronto en esa casa hay algún secreto, de pronto una habitación secreta, un espacio donde pueda estar confinada una persona, y es bueno por eso estar muy atentos. Agradezco a quien haya visto el video en su totalidad y espero que nos veamos muy pronto. Espero tener tu opinión, si te gustó el video, que puedas dejar tu like, inscribirte y nos vemos a la próxima. Chao.